Daremos comienzo con la clase número 12 de Éxodo, capítulos 23 y 24. Se menciona en el capítulo 23 5 clases de bendiciones. Primeramente, Dios dijo que no haga ningún trabajo deshonesto. Versículo 1 al 3. No divulgues informes falsos, no te hagas cómplice del malvado, ni apoyes los testimonios del violento. No imites la maldad de las mayorías, no te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Dios dijo que no divulgue informes falsos, sin pruebas, ni infundan rumores. Hay que tener cuidado de calumniar o difamar a otras personas. Especialmente los fieles deberán tener cuidado de no juntarse con malas compañías para participar en procesos ilegales. No debemos hacer caer a otros en trampas ni hacer daño para que salga perdiendo. No porque todos hagan ese trabajo está en lo correcto. Especialmente dentro de la iglesia, no podemos decir que porque la mayoría lo hace, está bien. Hay que tener cuidado dentro de la iglesia cuando tengan que tomar decisiones, de inclinarse a hacerlo por la mayoría. Si está en la posibilidad, hay que hacerlo en voto unánime. Porque si no llegan a votos unánimes, se podrán dividirse en distintos bandos. Por tanto, si no es tan importante, el ministro debe decir oremos y alargar el tiempo. En caso de hacer por la mayoría, puede llegar a confirmar erróneamente el número. El mundo de Dios es el mundo de la verdad y la verdad vence al mundo. Aunque haya una mayoría y un hombre solo puede sostenerse de la palabra de Dios, gana el que está del lado de la verdad, el que está del lado de Dios. Dentro de la iglesia debe tener cuidado de que no gane por la mayoría. También debe cuidarse de no menospreciar al que es pobre o débil. Levítico capítulo 19, versículo 15. Que no esté del lado de la persona pobre porque produzca compasión. Tampoco porque esa persona sea rico o alguien conocido. Hay que emitir juicios justos. Tampoco dentro de la iglesia debe de ponerse del lado de una persona porque es conocida. Porque ponerse del lado de la persona porque me trata bien no es justo. Si esa persona ha hecho mal, hay que juzgar por el mal que ha hecho.
Versículos 4 y 5. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así. Ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. Dios nos manda a hacer cosas difíciles. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo, dijo Dios. Y si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así, ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. Dios nos ha ordenado que amemos hasta a nuestros enemigos y tengamos misericordia de ellos. Todo creyente de Jesús debe actuar justa y equitativamente. Hay que tener cuidado de no engañar cuando estamos haciendo negocios o en exámenes. En el versículo 6 dice: no tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. En el versículo 7 dice que aleje de las mentiras. Que no haga daño a aquellos que no tienen pecados y justos para mi beneficio. Versículos 6 y 7. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. Dijo en el versículo 8 que no reciba sobornos. Versículo 8. No aceptes soborno, porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. Recibir soborno no es un buen beneficio, porque si recibes sobornos no pueden juzgar correctamente. Hay que seleccionar bien si esto es soborno o no. En el versículo 9 dice que reciban bien al extranjero. O sea, que sea hospitalario. El pueblo de Israel vivió durante mucho tiempo como extranjero. Abraham y Lot, por hospedar a invitados, recibieron ángeles. Versículo 9. No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. A partir del versículo 10 habla acerca del día de reposo. Versículo 10 al 13. 6 años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el 7º año no cultivarás la tierra. Déjala descansar, para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento, y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. 6 días trabajarás, pero el día 7º descansarán tus bueyes y tus asnos, y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. Cumplan con todo lo que les he ordenado. No invoquen los nombres de otros dioses,
jamás los pronuncien. Dijo Dios: 6 años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el 7º año no cultivarás la tierra, déjala descansar. Que no recojan las cosechas producidas en el campo. Que al 7º año dejen para que la gente pobre del pueblo obtengan de ella su alimento, y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Así se dice del 7º año como el año sabático. Si cuenta 7 veces este año sabático, llegan a 49 años. Y el año 50 es el año jubileo. Este año también lo tiene que tomar como el año sabático, en la cual deberá descansar y repartir todo con los pobres. El año sabático y el año de jubileo simbolizan el descanso que Dios proveerá a los fieles. Representa al reposo que vendrá con la llegada del reinado de los 1000 años. El reino de los 1000 años es el reinado que vendrá después de la segunda venida de Jesús. Dios hará nuevos cielos y nueva tierra. Descenderá del cielo la nueva Jerusalén. Y los fieles resucitados reinarán. El reinado de los 1000 años no es algo simbólico, sino algo real que se cumplirá en la tierra. El reinado de los 1000 años es un mundo de alegría. Durante ese reinado construirán casas y plantarán viñas. No es un mundo imaginario. También en el versículo 12 dijo que trabajaran durante 6 días, pero al 7º día descansará. Descansará tanto personas como animales. No solamente se trata de descansar los jefes que creen en Jesús, sino también los empleados. También debe dejar descansar a los esclavos y a los hijos de los esclavos y extranjeros. Los que respetan el día de reposo es el verdadero fiel creyente. También dijo que no invoquen el nombre de otros dioses. Si el fiel creyente invocara el nombre de otro que no sea Dios, Dios lo juzgará. En Israel existen 3 fiestas importantes. Versículo 14 al 15. 3 veces al año hará fiesta en mi honor. La fiesta de los panes sin levadura la celebrará en el mes de Abib, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto. De acuerdo con mis instrucciones, 7 días comerán panes sin levaduras. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías.
Las tres fiestas israelitas más importantes son la Pascua, la fiesta de las cosechas y la fiesta de la recolección de fin de año. La Pascua está enganchado con la fiesta de los panes sin levaduras. En el versículo 15 dijo la fiesta del mes de Abib. El primer día es la Pascua y después el día siguiente se comienza a celebrar la fiesta de panes sin levadura durante 7 días. Por eso la fiesta de panes sin levaduras se celebra durante 8 días si lo vemos por completo. La Pascua es para recordar cuando salieron el pueblo de Israel de Egipto. La Pascua tiene significado para el día de hoy, renacer después de haber creído en Jesús. Simboliza nuestra salvación por medio de Jesucristo. La Pascua es la fiesta más importante de los israelitas. Luego viene la fiesta de la cosecha. La celebrarán cuando recojan las primicias de sus siembras. Luego la fiesta de recolección de fin de año. También es llamado fiesta del tabernáculo, en memoria a la vida en el desierto que vivieron en tiendas. La fiesta del tabernáculo es también llamado fiesta de la recolección de fin de año. Se celebrará cuando recojan sus cosechas. Hay dos enseñanzas en estas fiestas. Tiene el significado de que Dios provee de todo lo que necesitamos. Cuando el pueblo de Israel pasaba por el desierto, Dios le proveyó de agua, maná y codornices. No se le desgastaron los calzados ni tampoco la vestimenta. Dios le proveyó en cada momento de todo lo que necesitaban. Segundo, enseña que Dios siempre acompaña y está con su pueblo. Por eso, todo israelita debían presentarse 3 veces al año y honrar a Dios, y no debían presentarse con las manos vacías. Dijo que ofrendara a Dios con todo su corazón y fuerza. ¿Dios querrá recibir la ofrenda porque es pobre? Dios es dueño del universo y de toda la creación. Él no es pobre. Sino, Dios quiere ver nuestro corazón y deseo. Versículo 16. La fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. La fiesta de recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas.
La fiesta de la cosecha también es llamada fiesta de los 7 semanas. Esta fiesta está relacionada con el Pentecostés. Pasan las 7 semanas, llegan 49 días y al día 50 llega el Pentecostés. O sea, el día 50 después de la Pascua se celebra el Pentecostés. Versículo 17 al 19. 3 veces al año todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios. No mezcles con levadura la sangre del sacrificio que me ofrezca. No guardes hasta el día siguiente la grasa que me ofreces en las fiestas. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. No cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. 3 veces al año todo varón se presentará ante el Señor y Dios. ¿Y qué más dijo que tenía que hacer? Que no se presentara con las manos vacías. Y cuando entregue a Dios ofrenda de sacrificio, que no entregue con pan sin levadura. Aquí la levadura es fermento. La levadura en la Biblia simboliza el pecado. Significa que entreguen algo puro, algo santo que no esté mezclado con la levadura. También dijo que la primicia es de Dios. El primer ingreso. Todo lo primero que se adquiere hay que entregar a Dios. Hay personas que entregan el primer sueldo a Dios. También que entregan a su primogénito como siervo a Dios. Es para recordar que todo pertenece a Dios, que Dios nos ha dado. Entregar el diezmo es lo mismo que entregar la primicia a Dios. Dijo, no cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. Esto significa que no lo haga cruelmente, que al tomar al cabrito no llegue a matar hasta a su madre. Dios prohibió lo que se hace cruelmente. Versículo 20 al 21. Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti, para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. Mi ángel, Dios dijo que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado.
Cuando Dios guía, también cuida. Deuteronomio capítulo 1, versículo 30 al 33. Dios, yendo delante del pueblo de Israel, los guía. Dios le encuentra el lugar para acampar. ¿Quién es el que nos guía? Es Dios mismo. Y debemos ser personas que nunca olvidemos eso. Dios no defrauda al hombre que depende y confía en Él. También Dios levanta a sus siervos para dar el mensaje de tiempo en tiempo. Cuando Dios nos enseñe y nos exhorta con amor, hay que recibir bien la exhortación. Hay que escuchar muy bien su voz y no hay que enojar al que guía. Ninguna persona es perfecta. Nosotros debemos respetar a los hombres que Dios levantó. Aquí, ¿quién es el mensajero que Dios envió? Primero, es un ángel. Segundo, los siervos que Dios levantó para cada época. Dios dijo que todo le saldrá bien si escucha bien la guía de los siervos de Dios. Versículos 22 y 23. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar, tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. Dios nos ayudará si obedecemos y cumplimos los mandatos de Dios. Los enemigos del pueblo de Dios son enemigos de Dios. Los que se oponen a la iglesia de Dios y a los fieles es lo mismo que se oponga a Dios. ¿De qué lado estamos? Si estoy del lado de Dios, Dios se pone de mi lado. Si me aparto de la verdad y desobedezco la palabra de Dios, Dios no se pondrá de mi lado. Dios dijo, voy a exterminar tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. A partir del versículo 24 se mencionan las 5 clases de bendiciones. Versículos 24 y 25. No te inclines ante los dioses de esos pueblos, no les rindas culto ni imites sus prácticas, más bien, derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Dijo que cuando el pueblo de Israel entre a Canaán, que no adoren a los dioses de los cananeos. Los cananeos habían sido destruidos por un pecado. ¿Por qué ellos habrán recibido el juicio de Dios y perder su tierra por los israelitas?
Ustedes están pensando que fue demasiado exagerado de parte de Dios. ¿Piensan que los cananeos no tienen ninguna culpa? Pensar así es un error. Ellos adoraron demasiado a ídolos. Dios le dijo al pueblo de Israel: no te inclines ante los dioses de esos pueblos, no les rinda culto ni imites sus prácticas, más bien derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Dios le dijo que solamente adoren a Dios. Adorar al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Dijo que en tu país ninguna mujer abortará ni será estéril. También dijo: yo te concederé larga vida. Dijo que Dios estará con el pueblo de Israel, por lo que todo le irá bien y serán cuidados. Versículos 26 y 27. En tu país ninguna mujer abortará ni será estéril. Yo te concederé larga vida. En toda nación donde pongas el pie haré que tus enemigos te tengan miedo, se turben y huyan de ti. Versículo 28 al 30. Delante de ti enviaré avispas para que ahuyenten a los heveos, cananeos e hititas. Sin embargo, no los desalojaré en un solo año, no sea que, al quedarse desolada, aumente el número de animales salvajes y te ataquen. Los desalojaré poco a poco, hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. Dios dijo que delante de ti enviaré avispas. Antes de que iniciara la guerra, Dios enviaría avispas para ahuyentar. Sea que ellos se encuentren escondidos en cuevas o en tejados, las avispas irían a picar, por eso saldrían huyendo. Cuando los israelitas llegaron a la ciudad, no había quedado nadie allí. Era ciudad hermosa. Hermosa casa con muchos objetos dentro, con cisternas ya cavadas de agua fresca. Viñedos y campos con fruto. Estaba todo esto intacto, pero sin persona. Dios está prometiendo que le irá así y lo bendecirá a aquellas personas que cumplen bien con el mandato de Dios, pero que no iba a desalojar en un solo año todo de repente. Para ayudar a que los israelitas sean lo bastante fuertes para tomar posesión de la tierra. No sea que, al quedarse desolada la tierra, aumente el número de animales salvajes y ataquen. Hay 3 secretos para recibir la bendición de Dios. Eso es, arrepentirse sinceramente ante Dios y seguir su guía. Segundo, obedecer la palabra de Dios. Y tercero, anular todo ídolo. También es considerado ídolo un corazón obstinado.
Quien se puso obstinado fue Saúl. Aquel que tiene fuerte su orgullo es lo mismo que está idolatrando. Versículo 31 al 33. Extenderé las fronteras de tu país desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo, desde el desierto hasta el río Éufrates. Pondré bajo tu dominio a los que habitan allí, y tú los desalojarás. No hagas ningún pacto con ellos ni con sus dioses. Si los dejas vivir en tu tierra, te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí. Dios dispuso las fronteras del pueblo de Israel. Dijo: no hagas ningún pacto con ellos ni con sus dioses. Especialmente hoy en día, los creyentes no deben contraer matrimonio con personas incrédulas y de ninguna manera adorar a ídolos, dioses. Estudiaremos el capítulo 24. Leamos los versículos 1 y 2. También le dijo el Señor a Moisés: sube al monte a verme, junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Existen personas que Dios llama especialmente: Moisés, Aarón y los hijos de Aarón. También llamó entre los israelitas a 70 ancianos. Son siervos levantados especialmente por Dios. En Número, capítulo 12, versículos 6 al 7. Escuchen su palabra si hay algún profeta entre ustedes. Dios les muestra visiones y sus revelaciones. Aquí la persona más importante es Moisés. Dios le habló directamente a Moisés. Versículo 3 al 5. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor, y ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte, y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocausto y sacrificios de comunión. Moisés escuchó todo lo que Dios le había hablado y comunicó todo al pueblo. Y ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés registró todo lo dicho por Dios. Y a la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte, y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. ¿Por qué Moisés habrá registrado las palabras de Dios? Fue para recordar las palabras de Dios tal como es y obedecerlas.
porque las palabras de Dios registradas están presentes hasta el día de hoy. Es nuestra responsabilidad cumplir con las palabras de Dios registradas. Versículos 6 al 8. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Dividió la sangre de los animales en dos mitades. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. La sangre rociada bajo el altar simboliza la sangre de Jesucristo. Está mostrando la prefigura del mensaje de que la sangre de Jesucristo nos limpia de nuestros pecados. Y la sangre en varios tazones los usó para limpiar al pueblo de Israel. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo. Y el pueblo de Israel dijo: haremos todo lo que el Señor ha dicho y lo obedeceremos. Luego Moisés tomó la sangre y roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que, con base en estas palabras, el Señor ha hecho con ustedes. ¿Qué es la sangre del pacto? El vino que nosotros tomamos durante la Santa Cena simboliza a la sangre del pacto. Dios hizo los pactos con nosotros por medio de la palabra y con la sangre lo testificó. Esa sangre simboliza a la sangre de Jesucristo. Nosotros solamente podemos acercarnos a Dios por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Dónde roció esa sangre? Lo roció sobre todo nuestro ser. Nosotros adoramos a Dios con un espíritu renacido. Por eso, nuestro espíritu renacido no peca. Versículo 9 al 10. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Versículo 11. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro tan claro como el cielo mismo. El zafiro es una piedra preciosa de color celeste,
simboliza la vida y la honra de Dios. Tan claro como el cielo mismo. Significa que es puro y limpio. El mundo de Dios es de vida y puro. No es que ellos vieron a Dios directamente, sino que se acercaron hasta el límite que Dios había asignado. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Al único inmortal, que vive en luz inaccesible, en Éxodo capítulo 33, versículo 20, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Versículo 12 al 14. Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Moisés subió al monte de Dios, acompañado por su asistente Josué, pero a los ancianos les dijo: esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedaron aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. Dios llamó y apartó a Moisés. Dijo: voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Son tablas que están registradas los mandamientos. Moisés subió al monte de Dios, acompañado por su asistente Josué. Pero los ancianos, Aarón y los sacerdotes, esperaron al pie del monte. Versículo 15 al 18. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, desde el interior de la nube del Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte, y allí permaneció 40 días y 40 noches. Aarón, los sacerdotes y los ancianos tenían la responsabilidad de cuidar al pueblo. Y Moisés tenía la responsabilidad de ir a orar a Dios. Durante 6 días, la nube cubrió el monte. Dios había preparado a Moisés. Le derramó una gran gracia. Al séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte, y allí permaneció 40 días y 40 noches. Concluimos con la clase número 2.